Bien, bien, jóvenes, vamos a hablar de este periodo importante de la República, del virreinato del Perú, antes de la República, la consolidación de la colonia. Mira, mira, vemos ahí. Esta es la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Lo que hoy en día donde vive nuestro presidente, nuestro alcalde, ¿no? Esta es la catedral, la catedral. Mira, si tú vas hoy en día a la catedral de Lima y entras por esta puertecita, ¿tú sabes quién está enterrado ahí? Ahí está enterrado nuestro amigo Francisco Pizarro, el conquistador. Veamos las características. Comenzamos con la economía. Siempre la economía es muy importante en el Perú. Bien. Bien. Durante el Tahuantinsuyo, durante el tiempo de los incas, la economía en el Perú estuvo basada en lo que era la agricultura. A la llegada de los europeos, esto cambiaría. A la llegada del español, se dejaría de lado bastante lo que es agricultura para darle mayor importancia a la minería, ¿no? A la minería, que es la extracción, una actividad económica basada en la extracción de metales preciosos. En este caso, vemos minas que destacan unas más que otras, ¿no? Tenemos la de Potosí, en el territorio actual de Bolivia, y tenemos la de Huancavelica, la tierra del mercurio. En el tiempo del virreinato, Huancavelica sería una de las ciudades más importantes de todo el Perú. Huancavelica sería una ciudad cosmopolita donde todo el mundo iba para ver y extraer, ¿no? Lo que nos daba la cordillera de aquel periodo. ¿Quiénes eran los dueños de las minas? Tanto en Potosí, Bolivia y Huancavelica, la tierra del mercurio. ¿Era el español o el criollo? ¿No? Recuerda que el criollo es el hijo de españoles que nace aquí en el Perú. Estos propietarios, que eran españoles o criollos, trabajaban de la mano de los mitayos. El mitayo era el trabajador, el que ponía la mano de obra. Él recibía a cambio un salario. Por lo tanto, el mitayo, el indio o el nativo del virreinato, recibía un pago. Quiere decir que el indio no era esclavo. Recuerda bien, no era esclavo. Y a cambio de esto, siempre el criollo o el español tendría que pagar su respectivo impuesto, ¿no? El impuesto al quinto real. ¿Bien? Si te vas al mapita, acá hay unas rutas, ¿no? Huancavelica, acá iba toda la mercancía hasta Chincha. Y de Chincha, en muchas circunstancias, se mandaba lo que se sacaba de Huancavelica, que era la sogue, hacia Arica y luego hacia Potosí, ¿no? Bolivia. Desde Bolivia, Potosí, se extraía bastante lo que era la plata y llegaba hasta Arica, o si no, iba directamente hasta Lima, al puerto del Callao Lima, se iba hacia Centroamérica, rumbo a lo que es Panamá. Todavía Panamá, ciudad fundada y gobernada por Pedro Arias Pedrarias. Zona de producción, vemos aquí, alrededor de 700 minas en todo el virreinato. 700 minas. Principales minas tenemos la de Potosí, en Bolivia, extraía plata, y en Huancavelica vemos mercurio, el mercurio. ¿Para qué sirve el mercurio? Sirve para limpiar la plata. ¿Quiénes son los propietarios de las minas? Los propietarios. Tenemos al español y el criollo. El impuesto que se daba a las minas era el quinto real. El quinto real, que era el 20% de las ganancias de la explotación para la corona. ¿Sí? Luego también estaba el cobo, impuesto cobrado a los acuñadores de moneda. El cobo, impuesto cobrado a los acuñadores de moneda. Forma de explotación, ¿cómo se explotaba esto? Tenemos la mita minera, indígenas de las reducciones trabajaban en las minas una cantidad de meses al año a cambio de un salario. El principio económico, el bullonismo, acumulación de metales preciosos. También conocemos como mercantilismo. Bien, entonces la minería consistía en la extracción de metales preciosos, los cuales eran luego llevados a la metrópolis, a lo que era España,
Los propietarios de las minas eran españoles o criollos que pagaban un impuesto llamado el quinto real. Bien, ¿y qué hacían con tantos metales? Los acumulaban, ¿no? Se llama la acumulación de metales preciosos. La acumulación de metales preciosos. La agricultura también era importante, pero obviamente la principal actividad económica vendría a ser la minería. Sin embargo, en la agricultura vemos centros de producción o latifundios, ¿no? Tenemos la producción de la costa norte y la costa central y sur. Realmente aquí el propietario es un español o es un criollo. El impuesto que pagaban era la composición. Y trabajaban en la costa. Ya, en la costa, aparte del yanacona o el trabajador indio, estaba el negro. El negro traído desde el África, él sí era un esclavo. Era muy complicado ver esclavos en la sierra, porque normalmente el negro se enfermaba, no estaba acostumbrado a este clima frío. Sin embargo, en la costa se acomodó bastante bien. ¿Sí? Tenemos en el norte, en Piura, la producción de algodón, azúcar en Lambayeque y Lima, no, en los valles del norte de Lima, también aquí en Ancash, La Libertad, Lambayeque. ¿Sí? Ah, chicos, un segundito. Bien, entonces acá tenemos estos valles importantes, ¿no? Recuerda que la costa tiene unos ríos muy importantes que van a dar origen a estos valles muy productivos, sobre todo en nuestra costa. Luego, en Junín, Sierra Central, estaba el azúcar y la ceja de selva, la hoja de coca, importante para la vida del hombre andino. No vamos a Ica, ¿no? A Ica, Ica, ¿quién no conoce Ica? Ahí está el algodón, uno de los mejores, junto con el algodón de Piura. En Moquegua encontramos el olivo, y en Cusco vamos a ver el maíz. ¿Sí? Entonces, son los principales productos que se van a producir en el virreinato del Perú, ¿no? Sobre todo en la parte de lo que hoy en día ya es nuestro territorio peruano, ¿no? ¿Sí? Dejamos de ver esto. Bien, ahora vemos las características económicas, características económicas. Tenemos aquí la agricultura, la agricultura. Seguimos con la agricultura por acá. Mira, zona de producción, los latifundios, que son, bueno, como te mencioné hace un momento, algo similar a lo que vendría a ser nuestra edad media en el Perú. Bien, en la sierra abastecen a las ciudades y a las minas, y en las costas abastecen a las ciudades. Eso ya sabemos que los dueños de las haciendas, los propietarios de los valles, era la nobleza peninsular o española,
El impuesto agrícola tenemos al cabezón, oye, cabezón, cobrado por tener tierras sin explotar, y la composición, cobrado para legalizar tierras quitadas al sector indígena. Formas de explotación está el yanaconaje y la esclavitud. El yanaconaje viene de la palabra llana. El llana es el hombre común y corriente, el hombre común y corriente en el Tahuantinsuyo, que luego ya en el virreinato va a continuar con su mismo estatus social. Es decir, las personas andinas que eran agricultores en el Tahuantinsuyo, durante el virreinato van a seguir con esa condición. ¿Bien? Y el encargado de las ciudades del Tahuantinsuyo, en los Ayus, el Curaca, mantiene su posición de Curaca, no la pierde. ¿Bien? Y el principio económico, si el Tahuantinsuyo, el principio económico se llamó reciprocidad, ¿te acuerdas? En el Tahuantinsuyo, reciprocidad y redistribución. El principio económico en el virreinato es el feudalismo, ¿bien? Por la forma de acceso a la propiedad de la tierra y la forma de explotación del trabajador, ¿no? Básicamente, el feudalismo está basado en que en la posesión de tierras, y en aquel periodo fue así, la posesión de tierras, ¿bien? Vamos a ver, textilería, vamos a ver los obrajes, ¿no? Los obrajes ya existían en el Tahuantinsuyo y el virrey o el virreinato lo va a, se va a apropiar de esto, ¿no? Pero igual, las personas que vivían dentro de los obrajes o empresas textiles, como el Mitayo, igual que el Tahuantinsuyo, recibía un salario, un pago. Ellos no fueron esclavos, obviamente, el salario era bajísimo, pero era lo mismo que recibían en el Tahuantinsuyo, tal cual. De repente, la diferencia es que en el virreinato no va a haber este principio de reciprocidad que sí había en el Tahuantinsuyo, ¿no? No podemos defender o tapar el sol con un dedo. Sí hubieron excesos, hubieron injusticias, pero, pero se va a ver que aquí, mira, este señor mantiene su posición. No, no fue transformado en esclavo, no fue esclavo. ¿Por qué no fue esclavo? Porque recibía un salario, un pago. ¿Sí? El dueño ya no va a ser el curaca, sino un español que trabajó de la mano de un curaca. Este obraje pagaba un impuesto llamado alcabala. Alcabala. Hubieron obrajes en Trujillo, Ancash, Huamanga, Cusco y Arequipa. Características económicas. Vamos con las características económicas. Nuevamente, esto ya lo hemos visto en la imagen anterior, aquí está más detalladito. Zona de producción, ¿dónde se producían estos obrajes? Vamos a ver grandes talleres cercanos a las minas. Vemos chorrillos, pequeños talleres cercanos a las ciudades. Los propietarios, nuevamente, los españoles, el impuesto a la alcabala, impuesto a la venta de bienes, la forma de explotación, la mitad obrajera. Los indígenas, vemos aquí, desde reducciones trabajaban en los obrajes en una cantidad de meses al año a cambio de sus salarios, o sea, recibían sueldo. El principio económico, el intervencionalismo, prohibición de elaborar los mismos bienes que España produce para abastecer el mercado americano. ¿Sí? O sea, trabajo hubo. ¿Sí?
Esto vendría a ser ya parte de lo que es el comercio. El comercio. Bien, salían del puerto del Callao, acompañados por la llamada Armada del Sur, pasaban con Panamá, tenían que tener cuidado con los piratas y corsarios. Bien, cuando viajaban los españoles iban en flotas llamados galeones, cada barco era un galeón, y llegaban así hasta España. Bien, ahora, esta era la ruta legal. Luego hay una ruta ilegal, donde está el famoso contrabando, donde producción peruana y boliviana, que el antiguo Tahuantinsuyo o virreinato, llevaba por Buenos Aires y salía rumbo a Inglaterra, ¿sí? Pero no de manera legal, sino de contrabando. ¿Y qué es un pirata y qué es un corsario? Un pirata es un ladrón, alguien que roba en el camino. Y el corsario es lo mismo, es un ladrón, pero este ladrón roba por encomienda. Es decir, el corsario roba con un salario de promedio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Los barcos españoles cruzaban el Atlántico y en el camino eran asaltados por posibles piratas que robaban para ellos mismos o corsarios que eran contratados por los ingleses para robarle a los españoles. Vamos con las características, nuevamente. Ah, ya, lo del comercio, ¿no? Vamos con el comercio. Ahí sale una chequeadita. A ver, un segundo. Bien. Bien. Las características económicas, a ver, zona de producción. A ver, zona de producción, vemos aquí, puerto de la costa y ciudades que articulan rutas comerciales. ¿Está? Rutas comerciales, Cusco a Potosí, Lima, Cusco. ¿Ah? Esas son las rutas. Potosí es Bolivia, Potosí es Bolivia. ¿Sí? Los propietarios, nuevamente, sector social español o criollos. Recuerda que un criollo es un español nacido en América. ¿Cómo es un español nacido en América? Ah, ya, pues, papás españoles, ¿no? Que vinieron a América y ya tuvieron sus hijos acá. Pero entre españoles, no hubo mestizaje. No, nada de mestizaje. Impuesto comercial, o sea, impuesto comercial, el almojarifazgo, impuesto aduanero, vemos la alcabala, impuesto por compra de bienes, y la avería, impuesto para defensa del puerto. Instituciones organizadoras, vemos la Casa de Contratación, organiza sistema de flotas y galeones. Tribunal del Consulado, organiza a la Armada del Mar del Sur. ¿Bien? Instituciones organizadoras, lo hemos visto, y ahora el principio económico es el exclusivismo y el monopolismo, ¿no? Todo trabajo era con España, ¿no? No se podía hacer comercio con otro. Hay tres puertos importantes. El puerto de Sevilla, en España, de Panamá, en Centroamérica, y Callao, en el Virreinato de Lima, de Perú.
El monopolismo, solo España vende bienes en su mercado colonial. Bien, solo España. ¿Todo bien? Aquí, chicos, todo claro, ¿no? Todo claro. Vamos a hacer aquí. Con respecto a los estamentos, sociedad, división de clases sociales. Mira, tenemos aquí a ver, está, una clase dominante, la nobleza, y una clase dominada, ¿no? La nobleza estaba conquistada por la nobleza peninsular, los españoles, que tuvieron cargos como latifundistas, dueños de tierras, dueños de esclavos. Luego está la nobleza indiana, es decir, los mestizos, ¿no? Los que nacieron de la relación de español con indio, criollo noble, propietarios a cargo y con cargos políticos. Finalmente, la nobleza indígena, que eran los mismos del Tahuantinsuyo, que mantuvieron su estatus, ¿no? Posiblemente uno de los más importantes fue Tupac Amaru II. Ahora vemos acá un sector medio, un sector medio, criollo sin nobleza, productos sin cargos políticos, bien. Tenemos aquí sector popular, los indios, los nativos, ¿no? Este sector es el mismo que en el Tahuantinsuyo cumplía el rol de Yanacona, ¿no? Los llanas se vivían en mitimaes, en mitayos del Tahuantinsuyo, no cambiaron su estatus social, chicos. Siempre hemos visto, ¿no? El colegio que el español vino, esclavizó al indio, ¿no? Pero en realidad el indio mantuvo su posición tal cual era en el Tahuantinsuyo. Si en el Tahuantinsuyo el indio era un cacique o era un líder o de cabeza de región, él mantenía su orden, no lo cambió, nunca lo cambió. Igual, el que era en el tiempo del Tahuantinsuyo un agricultor, seguía siendo agricultor, y eso no cambia. ¿Bien? A ver, el sector popular estaba compuesto por los indios, mitayos, trabajaban en la mina, plaza y obraje, el yanacona, en la faltriquera y en los mingados, el esclavo había de tipo ladino, bozal, cimarrón o mogollón. Había puros negros, solamente era negro porque el negro sí era esclavo, el indio no era esclavo. Había una ley que protegía al indio directamente hecha por los mismos reyes de España, ellos eran reyes católicos, y estos católicos no permitían que el indio nativo, dueño de la tierra, sea esclavo, pues no era posible que hayan llegado acá a esclavizarlo, pues ellos no iban a hacer eso. Y las castas, ¿no? Las castas, a ver, aquí se le dice castas, por mucho tiempo se decían las razas, ¿no? Hoy hay varios tipos de raza, hay raza blanca, raza aria, raza china, raza negra, pero ya no se usa la raza, ¿no? En este caso son las castas o tipos de mestizajes, ¿no? Sabemos que del negro y el indio sale el mestizo, ¿no?
por ahí eh, perdón, del español y el indio sale el mestizo, del indio y el negro sale el mulato, ¿no? Del morisco es el musulmán. Allí en México, chicos, que también hubo un virreinato llamado Nueva España, también hubieron castas, tal cual como hubo aquí en el Perú. ¿Bien? Y aquí hay un resumen de las castas. Acá tengo un resumen de las castas, bueno, que en este caso eh, los mexicanos han hecho una serie tipo de mnemotecnia, una canción de las castas. Quiero que la escuches para que veas más o menos y tú me dices si la entiendes o no la entiendes, ¿ya? Solamente dura un minuto nada más, ¿bien? Vamos a compartir la canción de las castas. Ya, ahí está. Vamos a poner aquí. Teniendo en cuenta, ¿no? Estos son los indios, ¿no? Los indios que se juntan con el blanco, el negro. Y bien, ahí está. Me dices que se escucha, ¿ya? A ver, vamos a poner aquí. Un segundo, un segundito. Voy a compartirlo. Español con un indio es mestizo, español con mestizo es castizo, español con un negro es mulato y mulato con español es morisco, español con morisco es un chino, chino e indio es un salta para atrás, salta atrás con mulato es un lobo y más chino es jíbaro y todavía hay más. De aquí en adelante es más complicado, mulato y jíbaro de albarazado, negro y albarazado, cambujo y más un indio, eso es Santiago y no se acaban los nombres raros, Santiago con lobo, calpa mulato, cambujo más calpa mulato da, tente en el aire. Y eso más mulato nos da, no te entiendo, no entiendo, con India nos da torna atrás. Es la lista de castas de la Nueva España. Y si cantas esto 5 veces verás que lo aprendes sin falla. Esas son las cartas que había en el virreinato. Canta esto en tu próximo examen, verás que pasas de inmediato. A ver, dígame, ¿se escuchó? ¿Se entendió? ¿Se escuchó? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ya, una vez más, ya, y ya, con esto ya lo cerramos. Español con un indio es mestizo. Y esa es la más clásica, ¿no? Español con indio mestizo, ¿no? Eso sí, ya todos sabemos. Español con indio mestizo, pero luego el mestizo que nació del español y el indio, el mestizo se mete con un español y sale el castizo, Español ¿eh? Español con mestizo que sale castizo. con mestizo es castizo. Ahora nuevamente, castizo, Español con un negro es indio mulato. y español, mulato. El mulato con español es morisco, español con morisco es un chino, chino e indio es un salta para atrás, salta atrás con mulato es un lobo y más chino es jíbaro y todavía hay más. De aquí en adelante es más complicado, mulato y jíbaro de albarazado, negro y albarazado, cambujo y más un indio, eso es Santiago y no se acaban los nombres raros, Santiago con lobo, calpa mulato, cambujo más calpa mulato da, tente en el aire. Y eso más mulato nos da, no te entiendo, no entiendo, con India nos da torna atrás. Es la lista de cas. Bien, en el caso del examen de admisión, solamente te va a llegar de hasta acá nomás. No, hasta acá. No llega más. Ya, español con mestizo, castizo, nada más, ya, porque es lo más común. Ya lo demás ya es profundizar, pues, ¿no? Pero igual es interesante ese video. ¿Ya? Entonces, estas son las castas del virreinato. Recordemos que solamente en Perú no hay virreinato, también hay virreinato en México, que vendría a ser también uno de los más importantes, ¿no? El peruano, el mexicano. Luego, con las reformas que se hacen, surgen más virreinatos, como el virreinato
del Río de la Plata, ¿no? Que nunca tuvo tanta importancia como la que tuvo el Perú, debido a los recursos que teníamos aquí en nuestro territorio. Aquí están algunos de los impuestos más importantes. Tenemos la alcabala, impuesto por la compra y venta de bienes, al mojarifazgo, impuesto aduanero, el quinto real, impuesto a la actividad minera privada, el tributo, el pago indígena, señal de vasallaje, la avería, cobro de las mercancías que pasan por el Atlántico, la ANATA, impuesto por la compra y venta de puestos públicos, el diezmo, que era básicamente para las iglesias, para las parroquias, la gabela, impuesto municipal, y las primicias, impuesto ganadero asignado a las parroquias. Mira, ¿qué es lo que te puede ir en un examen? Mira, Villarreal, poco le ha preguntado, la Universidad de Villarreal ha preguntado bastante por estos, a ver, lo pongo aquí, por la alcabala, impuesta y compra de bienes, la alcabala, impuesto por la compra y venta de bienes. Luego el amojarifazgo, impuesto aduanero, ¿ya? Quinto real, impuesto a actividad minera, mm, la avería cobra mercancías por el Atlántico. Cuando pasas por el Atlántico, pagas una avería, pero cuando pagas una avería, también pagas a la vez la alcabala, porque es el impuesto de compra y venta de bienes. ¿Se puede pagar los impuestos a la vez? Sí, se puede pagar los impuestos, tres hasta cuatro impuestos a la vez, ¿ya? Porque cuando tú vas a ir, compras y venta de bienes, te pagas por la alcabala. Pero al querer ir a España, se tiene que pagar un almojarifazgo, que es el impuesto aduanero, porque se paga sí o sí. Eso se paga en Panamá y en el Callao, al mojarifazgo. ¿Bien? Y la avería cuando pasas de todas maneras por Panamá, por pasar por el Atlántico. ¿Bien? El diezmo es el más conocido por todos, ¿no? El pago a las iglesias. Formas de explotación. Uf, mira, muchas formas de explotación en este periodo. A ver, durante todo el proceso, ¿dónde estás? Aquí está. Durante todo el proceso histórico del virreinato se hicieron diversas formas de explotación, destacando principalmente el yanaconaje, la faltriquería, el mingado, el pongo y los machis. Bien, esto viene de examen, está resumidito, y vamos a ver cuál es cada uno de estos, ¿ya? A ver, ¿qué es la faltriquería? Pago de indios ricos para no ir a la mina. Si tú eres un indio rico, como Tupac Amaru, pagabas la faltriquería, ¿no? Ya no realizabas tu trabajo en la mina de mitad, no pagabas, sino pagabas faltriquería, pago de indios para no ir a las minas. Luego estaba el yanaconaje, que era el estado servil del indígena campesino. Claro, el indio tenía que trabajar, pues, ¿no? ¿Qué querías? ¿Que te rascabas de la panza? Todos trabajaban acá. Bueno, el español trabajaba menos. El guarache era el trabajo todo el día en minas sin descanso. El guarache, trabajo todo el día en minas sin descanso. El mingado, el mingado era trabajos voluntarios en las minas. De repente querías tener un dinero extra, haces un mingado. ¿Qué es el mingado? Es el mingado, el cachuelo, ¿no? Las horas extras, el mingado. No lo olvides. Y el guarache, trabajo todo el día sin descanso. Estás guaracheando. Bien, yanaconaje, trabajo servil, faltriquería, el pago para no trabajar. ¿Qué es un pongo? Servicio doméstico para españoles. Es decir, quiero trabajar para un español en su casa, limpiándome la casa. Ah, eso se llama pongos, pungus. Y el machi, los machis eran niños que hacían servicios de criados, los machis. Bien, es la primera partecita. Ahora nos vamos a la siguiente parte.
del tema virreinato. Vamos a hablar de los personajes, ¿no? ¿Quiénes son los personajes más importantes del virreinato? Obviamente, nuestros amigos los virreyes, ¿no? Tipos que tienen una vida particular, muy, muy extensa, muy, muy interesante, ¿ya? Porque ¿cómo llegan los virreyes al poder? ¿Por qué España manda virreyes? ¿Qué pasó en el Perú? Mira, si te das cuenta, vamos a poner aquí un cuadrito. Importante los cuadritos aquí. Mira, vemos, por un lado, familias nobles, español, si te das cuenta, este es un español blanco, ¿no? Con barbita, con una mujer española, ¿no? Blanca, mejillas rosadas, ¿bien? Pero por otro lado vemos un español y una mujer de piel cobriza, oye, color chaufa, color puerta, como dicen, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que hubo una combinación, un mestizaje, una complicidad social para hacer que el virreinato funcione. No solamente podían vivir españoles solos, tenía que haber mestizaje. Y en este mestizaje, las mujeres tuvieron un gran rol, porque, por ejemplo, ¿qué puede hacer un español noble de baja condición en España para lograr éxito en el Perú? Tenía que casarse con una nativa que tenga poder. Fue como Francisco Pizarro. Pizarro se casó con la hija de Huayna Capa, con Inés Guaylas. Igual acá. ¿Y qué pasa con la familia de ella? Siguen siendo nobles, no pierden su estatus, ¿entienden? Es decir, que en el virreinato, luego el Tahuantinsuyo, los curacas y los nobles incas no pierden su estatus de nobles. Están dentro de la pirámide social como gobernantes, como los dominantes. No podemos hablar de un virreinato del Perú donde el indio es esclavo, eso no existe. No se puede decir que el español se enriqueció y se llevó todo del Perú, porque aquí el indio, el nativo, explotó a otro indio para mantener su estatus y vender ese oro y plata al español. Y no es que venga solamente a saquear, porque el español vino acá a vivir. Y cuando vivió aquí el español, su dinero que ganaba acá se lo gastaba acá. No hablamos de un saqueo indiscriminado. Sí, se llevaron oro, se llevaron plata, pero aquí dejaron universidades, Huamanga, Ayacucho, Abad en Cusco, San Marcos en Lima, hospitales, cementerios. O sea, el virreinato fue negativo para el Perú, sinceramente. ¿Acaso el indio, el nativo, perdió su estatus de dominante? Recuerden que estos nobles nativos, indios, incas, como quieras llamarlo, mantienen su poder junto con el español que ahora llega con un nuevo modelo económico, ya no basado en la agricultura, sino basado en qué? Basado en el mercantilismo, sometidos todos bajo una nueva religión, a la cual muchos aceptaron y prefirieron ser católicos antes que seguir adorando a sus dioses. Por la fuerza, dicen muchos, pero también hubieron muchos que se volvieron cristianos de manera voluntaria, porque la religión inca también se impuso al nativo. Bien, el virrey. Recordemos que el virrey viene aquí a pacificar el país, porque había una guerra interna entre conquistadores, llamada las guerras civiles, entre los pizarristas y almagristas. El virrey, aquí, tenía que cumplir los siguientes requisitos.
Ser español peninsular. Un virrey no podría ser mestizo, tiene que ser español 100%. Tiene que ser de la nobleza española, con dinero, porque también hay nobleza pobre. Esta nobleza tiene que ser nobleza con dinero. Y tiene que ser un hombre destacado y distinguido en los cargos desempeñados anteriormente. Su nombramiento o su selección sería puesto por el llamado Consejo de Indias y nombrado por el rey. ¿Bien? ¿Qué poderes ostentaba el virrey? Un poder político, económico y militar. En lo político, representante del rey, máxima autoridad, legisla la vida colonial. Luego, en lo económico, dirige la recaudación de impuestos, fomenta la industria y el comercio. En lo militar, jefe de las Fuerzas Armadas de tierra-mar y mantenía la paz. En lo social, el más importante no debería casarse en la colonia. El virrey no podía casarse en la colonia, no podía practicar el mestizaje. En lo judicial, era el presidente de la Real Audiencia, sin voz y ni voto, conmutar sentencias. En lo religioso, nombraba a los párrocos y vela por la propagación de la fe. El fin del mandato del virrey, mira, no es cualquier fin, presentaba su memoria ante el Consejo de Indias y luego hacía un juicio de resistencia. El Consejo evalúa su trabajo. ¿Bien? Hablemos del primer virrey del Perú. Miren, chicos, los primeros virreyes no la pasaron nada bien en el Perú, ¿ya? Recuerden que los primeros virreyes fueron asesinados hasta el quinto virrey. Recién el quinto virrey sería el que pone orden, ¿no? Que sería el virrey Toledo. Vamos aquí. Rapidito, a ver, a ver. Listo, a ver. En forma de resumen, ¿ya? Para complementar la primera partecita que hemos visto, ¿ya? A ver, yo voy a compartir esta partecita como resumen y para poder continuar, ¿ya? Atención, atención, escuchemos. Del Perú. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el Virreinato del Perú fue una de las entidades políticas y administrativas que el Imperio Español creó en sus colonias americanas después de la conquista. Posteriormente tenemos que decir que tras someter al Imperio Inca y después de unos años marcados por el conflicto entre los conquistadores, el rey emitió una cédula real en 1534, con la que crearía el virreinato. Y por último decir que los territorios que comprendían el virreinato del Perú fueron muy amplios. En su momento de mayor esplendor abarcaba los actuales Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, parte de Argentina y Chile. Posteriormente, tras las reformas borbónicas, perdió parte de sus dominios en favor de nuevos virreinatos. Continuemos hablando sobre las causas de este virreinato del Perú.
Bueno, para comenzar tenemos que decir que la exploración del territorio americano dio a conocer para los españoles una gran extensión de tierras sumamente aprovechables para las actividades económicas como la explotación agrícola y ganadera. Pero además de esto, lo que despertó realmente el interés de los conquistadores es que se encontraron con grandes cantidades de minerales muy valiosos, como el oro y piedras preciosas. De ahí, la actividad minera fue sumamente importante. Sigamos hablando un poco más sobre este virreinato del Perú, particularmente hablar sobre sus características, comenzando con la organización política. Bueno, primero decir que el virreinato del Perú, como el resto de los constituidos en América, estaban encabezados por el virrey, que era el representante directo del monarca español sobre el terreno. Aparte, se crearon otras figuras de autoridades locales. También decir que durante los primeros años de existencia del virreinato del Perú, las instituciones creadas resultaron bastante ineficaces. Todo esto cambió hasta el nombramiento de Francisco de Toledo, el quinto virrey. A partir de ahí, la organización política y administrativa comenzó a funcionar. Sigamos hablando un poco más sobre este virreinato del Perú, en este caso sobre el Consejo de Indias. Decir que esta organización fue creada en 1524 por el rey Carlos I, tras la conquista de México por parte de Hernán Cortés. El nombre oficial era el Real y Supremo de Indias, y su función era administrar las colonias de la corona española en América. De esta manera, el Consejo era la más alta institución judicial en las colonias y se encargaba de nombrar a las autoridades del virreinato, aunque el rey era quien tenía la última palabra. Continuemos hablando un poco más sobre este virreinato, en este caso hablar sobre las audiencias. Bueno, decir que las audiencias era el Tribunal de Justicia Superior del Virreinato para aquellos casos que trataran sobre asuntos gubernamentales. Esta audiencia estaba presidida por el virrey, a quien acompañaban los oidores. También debemos decir y agregar que existieron dos clases de audiencias dependiendo de su categoría. La más importante o importantes eran las audiencias virreinales, como la que estaba establecida en Lima. Y por último tenemos que decir que el resto, que dependía de la primera, se denominaban audiencias subordinadas. En el virreinato del Perú se crearon 8 reales audiencias. Continuemos hablando un poco más sobre este virreinato, en este caso hablar sobre las intendencias. Decir que en el marco de las reformas borbónicas, Carlos III decidió suprimir los corregimientos en 1784. Una de las causas para hacerlo fue la insurrección o rebelión liderada por Túpac Amaru II. Posteriormente, en su lugar, el monarca estableció las intendencias. En su primer momento, las intendencias en el virreinato del Perú fueron 7: Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica y Tarma. Algunos años después, la intendencia de Puno se incorporó al virreinato. He aquí un mapa sobre las intendencias mencionadas. Sigamos hablando un poco más sobre este virreinato, en este caso hablar sobre la organización social. Bueno, decir que existía una clase totalmente dominante formada por los blancos españoles y en menor medida por los blancos nacidos ya en la colonia, los llamados criollos, y una clase más baja formada por el resto. Un dato que también debemos agregar es que a lo largo de los siglos, españoles e indígenas se llegaron a mezclar, creando diversas castas. Estas castas no eran consideradas ni españoles ni tampoco indígenas, por lo que legalmente no existían. Las castas o mezclas más habituales en el virreinato fueron las siguientes. Por un lado teníamos al mestizo, que era la cruza del blanco con el indio. También estaba el sambo, que era la cruza del indio con el negro. Y por último, el mulato, que era la cruza del negro con el blanco. Continuemos hablando un poco más sobre este virreinato del Perú, en este caso hablar sobre su economía. Bueno, decir que la base de la economía en el virreinato del Perú fueron la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Y también decir que durante el siglo XVI y gran parte del siglo XVII, la minería se convirtió en la actividad económica más importante del virreinato. Ya durante el siglo XVIII, con los cambios territoriales, las riquezas obtenidas comenzaron a decaer.
Y por último decir que las civilizaciones prehispánicas ya habían desarrollado actividades agrícolas y ganaderas antes de la conquista. Los españoles no solo se adueñaron de las tierras, sino que también introdujeron nuevas técnicas y herramientas desconocidas hasta ese momento. Continuemos hablando sobre las reformas borbónicas, muy importante en el virreinato. Bueno, decir que en La reforma borbónica vamos a hacer un poquito más adelante, ¿ya? Vamos a hablar de los virreyes, en el caso de el primer virrey del Perú, el primer virrey del Perú. Este señor se llamó Blasco Núñez de Vela. ¿Sí? Blasco Núñez de Vela eh, fue un militar y político español, capitán general de la Armada de las Indias en 1530. Fue el primero que capitaneó la flota de Indias que cruzó el Océano Atlántico, llevando los cargamentos de oro y plata al rey Carlos I de España, evitando las amenazas de los corsarios. Él sería el primero. Blasco Núñez de Vela nació en 1490 en Ávila, España, y falleció el 18 de enero de 1546 en Quito, Ecuador. Muere de causa inesperada, ¿no? Con una decapitación. Su rango militar fue general, conflictos, batallas de Iñaquito. Sus hijos fueron Juan de Acuña Vela, Cristóbal Vela y Acuña. Cuando llega Blasco Núñez de Vela al Perú, él se va a encontrar con una guerra entre propios españoles, llamada guerra entre pizarristas y armaristas. Él intenta pacificar esto, da leyes contra los belicosos, pero esto le va a causar mayor cantidad de problemas. Y bueno, se enfrentaría a los propios españoles en Ecuador, ¿no? Batalla de Iñaquito, donde va a perder la vida decapitado, ¿no? Blasco Núñez de Vela, el primer virrey de Perú, muerto por los propios españoles, que no querían aceptar que el rey le siga gobernando, porque el dilema en el Perú, luego de la caída del Tahuantinsuyo, es que los españoles conquistadores, encabezados por Pizarro y Almagro, querían ser los nuevos reyes del Perú, así como lo hizo Gonzalo Pizarro, que se autoproclamó rey del Perú, pero el rey de España no lo iba a permitir. Pues él mandó al virrey para que ponga orden, y el primer virrey no lo pudo hacer, así que murió de manera inesperada, rápida y violenta, ¿no? Siendo decapitado. Hubieron más virreyes, sin mayor gloria, ni pena ni gloria, pero llegaría el quinto virrey, Francisco Álvarez de Toledo, o simplemente Francisco de Toledo, conocido también como el Solón Virreinal. ¿Y por qué el Solón? Solón hace referencia al creador del Estado. Solón era un griego. Fue un aristócrata militar de la corona de Castilla, que fue el quinto virrey del Perú. Ocupó dicho cargo desde el 30 de noviembre de 1569 hasta el 1 de mayo de 1581. Más de 10 años, ¿no? Vemos 60, 70, 80, 11, 12 años. Un total de 11 años y 5 meses. El 10 de julio de 1515 nace en Oropesa, España, y fallece el 21 de abril en Escalona de Alberche, España. Su religión, obviamente, es católico, ellos fueron católicos. Ocupación político-militar, familia nobiliaria, Casa de Toledo. Nuestro amigo Francisco de Toledo se caracterizó por sus grandes viajes. Él se va a ir directamente a las minas de Potosí y va a recorrer también las minas de Huancavelica. Es decir, va a ir y va a caminar por todo el virreinato para conocer la problemática. Y es a raíz de eso que él puede organizarlo. A él no le cuentan cómo es el virreinato y según eso trabaja, sino él va a averiguar, va a caminar, va a investigar, y con esto se hace una idea de cómo estaría el virreinato y de así lo organizó. ¿Bien? Ojo que dentro de los virreyes, Francisco de Toledo es considerado el virrey más importante de todos, ¿ya? Es el más importante de todos. Entonces vamos a poner aquí
de repente encontramos algún dato más que sea significativo. Ujú. Virreinatos. Los virreinatos estaban gobernados por un virrey que era representante directo de la corona española. Su administración duraba 5 años, aunque podía ser nombrado por otros periodos. Durante el siglo XVI se crearon en América 2 virreinatos, el de Nueva España o México, 1535, y el de Perú, 1544. En el siglo XVIII se agregaron otros 2, Nueva Granada, 1717, y Río de la Plata, 1776. El Virreinato del Perú fue creado por la corona española como autoridad regional para la administración de la parte sur de sus colonias americanas, entre ellas la Audiencia de Charcas, hoy Bolivia. Durante los primeros 25 años del Virreinato del Perú, a la corona española no le fue fácil imponer su autoridad sobre los habitantes, tanto españoles como originarios. Las instituciones que debían afirmar la autoridad real se mostraron ineficaces. Tampoco existía una organización eficiente para recaudar los tributos ni una política adecuada de evangelización de los indígenas. A estos problemas se pueden añadir una deficiente producción minera, debido a los métodos rudimentarios de procesamiento de la plata extraída y la escasez de mano de obra indígena para trabajar en las minas. Con el objeto de resolver estos problemas, el rey Felipe II nombró virrey del Perú a Francisco de Toledo, que llegó a Lima en 1569. Francisco de Toledo vivió 67 años. Nació el 10 de julio de 1515 en Oropesa, España. En 1535, Toledo se une a la Orden de Alcántara, una orden religiosa militar. Por casi 20 años sirve al emperador en los ejércitos de Flandes e Italia. Era un cercano amigo del emperador Carlos V de España. Fue el quinto de los virreyes del Perú. Ocupó dicho cargo desde el 26 de noviembre de 1569 hasta el 23 de septiembre de 1581. La llegada del virrey Francisco de Toledo al Perú
y su posterior visita a las regiones más ricas del virreinato significó el inicio de un profundo cambio para el imperio hispánico en América. Siguiendo las recomendaciones del rey de España, Toledo realizó la visita de los territorios a su cargo, algo que nunca se había producido y que se extendió por 5 años, a partir del 22 de octubre de 1570, que salió de Lima rumbo a Charcas, acompañado de un grupo de asesores jurídicos y religiosos para iniciar la visita general del Perú. Durante su gobierno en el Perú, se instaló el Tribunal de la Santa Inquisición en 1570 y acabó con las sublevaciones de los indígenas por un buen tiempo, ordenando la ejecución de Túpac Amaru I en 1571, que significó uno de los acontecimientos más controvertidos y nefastos en el gobierno del virrey Toledo. Dictó sus célebres ordenanzas del Perú y centralizó los aspectos esenciales de la administración colonial, estableciendo las bases de lo que sería el sistema administrativo en América. Chicos, Toledo es uno de los principales virreyes y si vamos a entrar los casi 42 virreyes que vivieron en el Perú, eh, el examen en Villarreal pregunta él, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los datos importantes? Los datos más importantes del virrey Toledo, mira, escuchen. Primero, que organizó la economía, organizó la mitad, el virrey Toledo, ¿ah? Es que el número 5 es el quinto, organiza el Estado virreinal, ¿correcto? Bien, y pacifica el Perú, porque el Perú estaba lleno de guerras y él lo va a pacificar, ¿correcto? Quinto virrey Francisco de Toledo, el solón del virreinato, ¿eh? Muy bien. Aunque la minería fue el principal objetivo del gobierno español, la región de Charcas poseía, además, un recurso muy apreciado en América: la mano de obra indígena. Conservando la sociedad y el gobierno preexistente, las comunidades indígenas quedaron divididas en distritos y estos últimos en encomiendas. Los encomenderos de la región de Charcas fueron más poderosos y acaudalados que sus colegas peruanos. El poder de los encomenderos charqueños disminuyó a consecuencia de las reformas del virrey Toledo, que pretendía reconquistar para la corona el control directo sobre las poblaciones indias. Toledo reorganizó las bases sociales y económicas de la vida en Charcas. El virrey Francisco de Toledo recorrió Charcas la década de 1570, permaneciendo largas temporadas en Potosí, La Plata y La Paz. Fue el fundador de las casas de moneda de la ciudad de La Plata, hoy Sucre, y de la primera casa real de moneda de la Villa Imperial de Potosí, e inició la acuñación de monedas de plata macuquinas que señorearon por el mundo por más de 250 años, convirtiéndose la macuquina de a 8 reales en la primera moneda del comercio mundial de los siglos XVI, XVII y XVIII. Toledo fue el supremo hacedor y tirano del Perú, y en particular el gran organizador de la ciudad de Potosí. Los términos de organizador y tirano no son en absoluto contrapuestos, sino más bien complementarios, porque el virrey fue las dos cosas. Organizó la parte urbana e institucional de la Villa Imperial de Potosí. Sus ordenanzas de minas se constituyen como el código minero de la colonia. Incorporó el azogue o mercurio en la amalgamación de la plata, reguló la encomienda, ordenó la construcción de las lagunas y el río de la Ribera para el funcionamiento de los ingenios mineros industriales
e institucionalizó la mita, el trabajo forzado en las minas que ya existía con otras connotaciones. Y fue la leyenda negra que arrastró su administración a lo largo de todos estos siglos. Obligó a los indios a vivir en reducciones, es decir, en poblaciones con plaza, iglesia, cabildo y solares. Reglamentó la recolección del tributo indígena, dirigió la recolección de informaciones del Imperio Incaico y emitió la primera ordenanza para la creación del primer archivo histórico de La Plata. Reglamentó el cultivo y comercio de la coca. Organizó varias expediciones al interior del virreinato. Fundó y organizó asentamientos y desarrolló muchas otras disposiciones más. Las reformas de Toledo contribuyeron al auge de Potosí, donde la obtención de la plata alcanzó niveles extraordinarios entre los años 70 y 80 del siglo XVI y hasta el siglo XVIII. Le sucedieron años de un continuo descenso, con interrupciones ocasionales y cortos resurgimientos. Vamos a dejar esta partida de la minería, obviamente es muy importante, pero hay que seguir avanzando y ver algunos otros virreyes. Ya sabemos que Toledo es pieza fundamental para tu examen de admisión, ¿bien? Avanzamos. Hablamos de Pedro Antonio Fernández de Castro, ¿eh? Pedro Antonio Fernández de Castro, Andrade y Portugal, 10º conde de Lemos, marqués de Sarria, 8º conde de Andrade. ¿Bien? Él sería el virrey número 19 del Perú, el conde de Lemos. Durante su gobierno se produjo un hecho prodigioso, ¿no? A ver, vamos a ver, esto es muy conocido. Al intentar borrar la imagen Señor de los Milagros, por lo cual mandó edificar una ermita. Además, encargó a Manuel de Escobar y Fray Diego Maroto el refuerzo de las bases del mural y lo subió a una altura mayor, El 14 de septiembre de 1671 se ofició la primera misa ante las altas autoridades eclesiásticas y civiles. Fecha que coincide con el día de la exaltación de la cruz, comenzándose a difundir el culto y a llegar de diferentes lugares numerosos fieles, comenzándolo a llamar al crucificado el Santo Cristo del Milagro o el Señor de los Milagros o de las Maravillas. ¿Bien? Entonces vemos que en el gobierno del virrey, eh, Pedro Antonio Fernández de Castro, se da el inicio del culto al Señor de los Milagros. El conde, llamado también el conde de Lemos, y su esposa, la condesa Ana Francisca de Borja, también fueron importantes auspiciadores de la canonización de Santa Rosa de Lima, tanto en la corte en España y por esa intermediación de la Santa Sede. Bien, en su gobierno sería beatificada Santa Rosa de Lima. Luego, Manuel de Amat y Juníer, Manuel de Amat y Juníer es reconocido y recordado por un romance que tuvo, ¿no? Los virreyes tenían prohibido relacionarse con mestizas, ¿no? O nativas peruanas. Ellos tenían que estar casados, tenían una relación con una peninsular, una española. Sin embargo, Manuel Amat y Juníer se relacionó con una señorita dedicada al espectáculo, el show, ¿no? Que luego él mismo apodaría la llamada Perricholi, ¿no? La famosa Perricholi. Manuel Amaya Viñet fue un militar, administrador del Virreinato español, gobernador de Chile y virrey del Perú. Nace en España y luego fallece en Barcelona. Su esposa fue María Francisca, que murió en 1779. Su amante, ¿no? Su amante, el famoso Perricholi, ¿no? Hasta novela la han hecho aquí en el Perú.
A ver, ella se llamó María Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza, conocida como la Perricholi, fue una cantante, empresaria y actriz de teatro peruano. Nace el 28 de septiembre de 1748 en Lima y fallece en 1819. Su esposo, Vicente Fermín Echarri y Gorozábal. Fue enterrada en la Catedral de Lima, cercado de Lima. Hijos, Manuel de Amat y Villegas. Y, bueno, le han hecho una película, ¿no? El Puente de San Luis Rey. Fernando Abascal. Fernando Abascal. A ver, José Fernando Abascal y Sousa fue un noble militar y político español, mariscal del campo, 38º virrey del Perú, y primer marqués de la Concordia. ¿Bien? Él se va a enfrentar, ¿no?, a lo que sería ya la independencia. Fernando de Abascal. Finalmente, la Serna, ¿no? Entre Abascal y la Serna se hubieron muchos problemas, ¿no? La Serna sería el que acepta la independencia de Perú. José de la Serna y Marqués de Hinojosa, conde de los Andes, fue un noble militar y administrador virreinal español que detentó el cargo de virrey del Perú y en la fase terminal del Imperio Español en España de América del Sur. Vemos al que se enfrenta, ¿no?, a las tropas, a las tropas de Bolívar, ¿no? Y la llegada de don José San Martín. Vamos a colocar aquí una cosita más. Vamos a pasar un pequeño resumen de lo que hemos avanzado y nos vamos a las preguntitas, ¿ya? Los principales virreyes del Perú. A continuación veremos los principales virreyes del Perú. Blasco Núñez de Vela 1544-1546. Fue el primer virrey del Perú, llegó a Lima el 15 de mayo de 1544. Trajo las leyes nuevas, promulgado el 20 de noviembre de 1542, con esa nueva legislación la monarquía española quiso poner límite al poder y a los abusos de los encomenderos y afianzar más sólidamente su autoridad, además de velar por la población nativa. Se enfrentó a la rebelión de los encomenderos liderados por Gonzalo Pizarro. Fue ejecutado en Iñaquito en enero de 1546. Francisco de Toledo 1569-1581. Fue el organizador de la estructura colonial peruana. Realizó desde 1596 una visita general del Reino del Perú. Redactó varios cuerpos de ordenanzas para organizar diversos aspectos de la vida colonial. Tasó los tributos indígenas y estableció el sistema de retasas. Tendió a monetizar el tributo. Reglamentó el trabajo indígena, prohibiendo el servicio personal y organizando la mita.
creó las reducciones, gobernadas por alcaldes indios, llamados Barayok. Reglamentó el trabajo de los yanaconas. Organizó la Real Hacienda. Trajo el Tribunal de la Santa Inquisición, con el propósito de proteger a la población de las prédicas y prácticas contrarias a la fe cristiana. Ejecutó a Felipe Tupac Amaru, también conocido como Tupac Amaru I. Fue ejecutado porque no aceptaba el cristianismo. Fortificó el estrecho de Magallanes contra el corsario Sir Francis Drake. Pedro Fernández de Castro 1666-1672. Conocido como Conde de Lemos. Fue una época de gran religiosidad, ordenó que todos se arrodillen en las calles al anunciar la campana de la catedral. Durante su gobierno, Santa Rosa de Lima fue beatificada y santificada por el Papa Clemente IX, el 15 de abril de 1668. Abogó por la desaparición de la mitad de Potosí y Huancavelica. Aplastó la rebelión de los mineros de la Cocota, Puno. Se enfrentó a mineros, corregidores y encomenderos al cerrar Potosí y prohibir la mitad en 1671, pero fueron restablecidas a raíz de su muerte. José Antonio Mando de Velasco 1745-1761. Llamado también Conde de Superunda. Se inició la construcción de la fortaleza de Real Felipe en el Callao. Su creación fue impulsada tras la destrucción del puerto del Callao, durante el terremoto que ocurrió en 1746. Ocurrió el terremoto de 1746, iniciando luego la reconstrucción de Lima. Manuel Amat y Juniet 1761-1774. Embelleció Lima, construyó la Plaza de Hacho y la Alameda de los Descalzos. Reorganizó las milicias de Lima. Terminó la construcción de la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Expulsó a los jesuitas en 1767, por orden del rey Carlos III, bajo la acusación de haber sido los investigadores de los mítines populares del año anterior, conocidos con el nombre de Motín de Esquilache. Estableció la aduana real, que era un arancel que se pagaba por mercancías. Se funda el Real Convictorio de San Carlos 1771, fue un colegio que desempeñó un importante papel en las luchas ideológicas de su tiempo. Agustín de Jáuregui y Aldecoa 1780-1784. En su gobierno, estalló la rebelión de Tupac Amaru II, en la región Cusco, en reacción a la imposición de las reformas borbónicas. También, se suprimieron los repartimientos de mercaderías. Francisco Gil de Taboada y Lemus 1790-1796. Llegaron al Perú expediciones científicas, como las Malaspinas y la del Barón de Nordenfleet. Creó y fomentó instituciones científico-técnicas. Su época fue de gran efervescencia cultural y periodística, como Sociedad de Amantes del País, 1790, y su órgano, El Mercurio Peruano, José Baquijano y Carrillo. Diario de Lima, Jaime Bausate y Meza. Guía de Forasteros, Hipólito Unanue. Vigiló la entrada de ideas liberales francesas, influencias de la Ilustración. Realizó el último censo general de la población en 1791.
Fernando de Abascal y Souza 1806-1816. Proclamó la doctrina fidelista, Fernando VII, proabsolutista. Combatió los movimientos de las juntas de Quito, 1809, Chuquisaca y La Paz, 1809, y las peruanas de Cela, Pumacahua, Ángulo, etc. Envió gruesas cantidades de caudales a la metrópoli para la lucha antifrancesa. Fundó la Escuela de Medicina de San Fernando. José de la Serna 1821-1824. Fue el 40º y último virrey del Perú. Fue trasladado al Perú en 1815, y recibió el mando del ejército del Alto y Perú en 1816. Fue partidario del liberalismo, se enfrentó al virrey Joaquín de Pezuela. Se hizo cargo del gobierno como virrey y teniente general en jefe de los ejércitos del virreinato. Falleció en Cádiz en 1832. Hecho por Juanjo XIV. Bien, chicos, todavía con este resumen terminaríamos la clase del día de hoy con lo que es el virreinato. Volvemos en 10 minutos con el curso de geografía y el profesor Jaime Purca. Volvemos, chicos.